Bueno, ayer lo habíamos anunciado, ayer vino Yidis Medina y hoy está acá la persona que permitió, potenció, generó todo el debate y toda la seguidilla política y judicial que implicara el escándalo famoso de la Yidis política, que termina hoy, o ayer, o antier, con la condena a 80 meses de prisión de 2 ministros, entre otros funcionarios del régimen de Álvaro Uribe. ¿De quién se trata? De un representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, doctor Germán Navas Talero. Buenos días, ¿cómo le va? Antonio, un placer volvernos a ver, hombre, Sí, hacía señor. mucho tiempo. ¿Cómo se encuentra usted? Pues yo divinamente. Divinamente. No tanto como quisiera, pero sobrevivo. No, y está muy bien. Bueno, doctor Germán Navas, empecemos un poco como en la... para consolidar esto y hacer memoria. ¿Cómo se integra usted a lo que en ese momento era un episodio, el articulito, las discusiones allá en la Cámara, de la cual también hacía parte Yidis Medina? ¿Y cómo se da todo este proceso desde el momento en que usted se apersona de esto? Bueno, los políticos tradicionales hábilmente soltaron la bola Sí. para mirar el ambiente a ver qué opinarían de la reelección de Uribe. Yo fui lo que de entradita dije que no, que nada. Sí. Y yo decía, entre otras cosas, que mi profesor de Derecho Constitucional me había enseñado que las prohibiciones taxativas del constituyente primario, o sea, el pueblo, no podían ser modificadas por el constituyente delegado. Principio general que yo le creía a mi profesor. Sí. Y me di cuenta que mi profesor se había equivocado, no era la clase de políticos que había en Colombia. Lo cierto es que cuando comienza a caminar esta idea, Sí. pues un día resolvemos con otro grupo de compañeros. Yo recuerdo a Carlos Arturo Piedrahíta, el Lejalde, hacer una reunión en casa de Clara Pinillos y allí acordamos presentar una proposición para el archivo de ese proyecto de reforma constitucional. Se hizo y se firmó por 18. Obvio, éramos 18 que estábamos en condiciones de archivar esa propuesta. Al día siguiente, cuando llegó el momento de la sesión, ese día no pudo haber sesión porque había problemas se quería que hubiera transmisión y había un partido de fútbol fuera de eso. O sea que a Colombia le importa más el partido de fútbol que la democracia. ¿Y no hubo sesión por el fútbol? Por el fútbol, claro. Ya. Entonces, viene al tercer día y un periodista, a quien quiero darle el crédito que se merece, Rodrigo Silva, que trabaja Rodrigo, con sí. Caracol en aquella, Sí. me dijo, oiga, mire, doctor Nada, mire esto. Esta mañana Yidis dijo en unas emisoras que ella ya no estaba con ustedes, que cambiaba su voto porque le han ofrecido es que ayuda para regiones. ¿Cómo así, hermano? Pero lo dijo así Yidis inicialmente, es decir, se inculpó. Pero aparte, entonces yo le dije a estos periodistas, bueno, consígame el cassette, ¿no? Sí. Inmediatamente me consiguió los cassettes. Ahí sí, en la grabación ella dice que ha modificado su voto porque el gobierno le ha prometido ayuda para su región. Lo dijo. Ay, por favor. De una vez. Ahí están los cassettes. Sí. O sea, ante eso yo charlaba con este periodista y digo, un momentico, esta no me la aguanto yo. Entonces cuando viene el momento de la sesión, yo me pongo de pie y la recuso con base en lo que dice el cassette. El señor presidente de la comisión, que estaba con nosotros, Sí. ¿Quién era? Tony Josame, resuelve decirme que la recusación estaba mal presentada, que tenía que hacerse por escrito. Entonces, mientras se le pidió a mi asesor que hiciera por escrito la recusación, ellos llaman al Yidis y Yidis se presenta a la comisión y se declara impedida. ¿Motivo? Algo similar a lo que yo estaba diciendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se sustrae en ese momento el conocimiento de la Comisión de Ética y lo mandan a la comisión misma. Y allí operó lo que los colombianos ya conocen y es el famoso carrusel de yo te absuelvo y tú me absuelves. Sí. Entonces, se declaró impedida y comenzaron todos a decir que no le aceptaban el impedimento a ella. Y yo quedé como los peluditos del zoológico, Mamando. haciéndolos. Pero no, inmediatamente me fui, estudié la situación y elaboré la denuncia por cohecho, Por cohecho. contando. ¿La presentó en dónde, doctor Germán? La presenté en la unidad de la ¿Comisaría? Fiscalía.
En la fiscalía. Sí. No, perdón, en la corte. No, claro, porque es quien Sí, tendría que... a la corte. A la corte. Obviamente, ya para ese momento había aparecido el personaje de Teolindo Avendaño, Claro. quien había firmado con nosotros y después se nos desapareció. Desaparecido. Que se quedó en donde, que se quedó en una oficina por ahí, ¿no? No, primero él dijo que era que se había tenido que viajar urgentemente por un problema que había tenido un pariente, Sí. después que alguien estaba enfermo. Fueron varias versiones. La única versión cierta es que él no compareció en el momento de la votación. Obviamente entonces nos ponía en inferioridad de condiciones frente a los demás. Hacía falta ese voto, claro. Ganaban ellos por un voto, ganaban. Doctor Germán, ¿en qué momento ya instaurada la denuncia y ya con un proceso formal, para que nos lo recuerde usted, estalla ya el escándalo a quien se le pone nombre, ¿no es cierto?, como una corriente delictiva, la yidis política? Desde ese mismo momento comenzamos con Calpiedradita a especular con ese apodo. Sí. Antes de que se... ¿Quién se inventó eso? Eso fue Simón nuestro Carlos Arturo Piedradita, Ya. porque se inventó. No, aquí lo que hay es una yidis política. Sí, él fue un apodo, era un hombre muy ingenioso y él fue el del apodo, recuerdo Ajá. muy bien. ¿Y cómo cogió vuelo entonces eso? Porque ya la cosa comenzó a caminar en serio y yo detecté, antes de que se hiciera la votación y todo, que el ministro de Salud estaba reunido en la oficina de un representante del Valle, Arcila. Estaba reunido con Teolindo. Entonces yo le avisé a los periodistas, le dije, mire, en aquella oficina están reunidos Teolindo con esto, Con el Palacio. con Palacio. Esa oficina queda a 3 oficinas de la mía, entonces llegaron todos pendientes de, y hasta que al fin salió. No se podían, porque nosotros digo, nos vamos a quedar aquí hasta que salgan, porque ya intuíamos que estaban haciendo. Sí. Cuando salieron los invitamos a entrar a mi oficina para que nos dijeran que estaban haciendo encerrados el ministro Palacios y el señor Teolindo Avendaño. Entonces la disculpa que se nos dio era que le estaban pidiendo ayuda al ministro para una ambulancia, para allá, para el municipio donde era él. No notaría sino ambulancia, después en este caso. Una ambulancia. Eso fue lo que nos dijeron. No, qué Entonces, perratería. Recuerdo que Velasco hizo una broma y preguntó, Velasco, el senador. Sí, en aquella época el representante preguntó si se la iban a dar con licuadora o sin ella. Así Bueno, total, pues, el anecdotario que es absolutamente una delicia más en boca de un narrador como Germán. Pero volviendo, metiéndonos en el hoy, pasados esos buenos años, ¿no? 11 años. 11 años, Entonces, imagínese usted del escándalo. Y bueno, reelegido él, el doctor Uribe, reelegido Santos por cuenta de eso también. La decisión de la Corte, ¿cómo la evalúa usted en este momento? Y el hecho de que 2 ministros están en prisión. Yo creo que demuestra eso una vez más que la elección de Uribe es pura, es producto de un delito. Ergo, la de Santos, que viene de ahí, es lo mismo. Las dos de Santos. Claro que sí. Mire, No, la ese- primera no, porque en aquellas en que se hace uso del mecanismo de la reelección, porque esa modificación constitucional es producto de la comisión de un delito. Y a mí me enseñaron en la universidad que los delitos no producen derechos para nadie. Doctor Germán, evidentemente, pues, con este fallo de la Corte se certifica lo que usted está señalando, que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue un gobierno, la segunda elección fue ilegítima, que nace de un hecho doloso, de la comisión de unas irregularidades y unos delitos contra la administración pública, digamos. Todos los actos de ese gobierno, entonces, ¿en dónde quedarían? ¿Dentro del marco de la ilegitimidad también con que fue elegido el gobierno? Si lo miramos desde el punto de vista puramente objetivo, tendríamos que si la elección del personaje es ilícita, todo lo que él haga es ilícito. Claro. Sin embargo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que refrendó tal situación, recuerda Antonio, y dice que fue la voluntad del pueblo la que modificó la Constitución y punto. Y con ese bocadillo se acabó el problema. En teoría se acabó porque después quería repetir y nos tocó ver a trabajar para que no lo hiciera. Pero la verdad es esa. La verdad es esa. Y a mí me parecía frustrante. Incluso
una vez conversando en la Universidad en Buenos Aires, me hacían eso, dicen, pero ¿cómo es que ustedes en Colombia están condenando a una mujer por cohecho, porque acepta el cohecho, y sin embargo están absolviendo a aquellos que dieron lugar al cohecho que ofrecieron? Fue cuando surgió la mamadera de gallo, que muy precisa, que decía, pero si es que el tango no se baila solo. Exacto. Entonces yo les expliqué, decía, no, solo a ustedes se les ocurre eso. Y les parecía, tenían razón. Si ya aceptamos que Yidis cometió el cohecho, y lo aceptamos porque le damos plena credibilidad a su confesión, porque se le creyó a ella para confesarse. Ella aporta su confesión para que se la condene y le creo. Perdóneme, doctor Risto, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos a Narda Gómez en directo con el ministro de Defensa. En un momentico. Un momentico, ok, porque perdóname que lo haya interrumpido abruptamente, pero tenemos esa noticia última. Sí, lo tenemos. Narda, siga con el ministro Juan Carlos Pinzón, por favor. Aquí en el Ministerio de la Defensa, en la Escuela Militar de Cadetes. Señor Ministro de Defensa, muchas gracias por este tiempo. Hay que señalar que Juan Carlos Pinzón es hombre de guerra y hombre de paz. Alfil del presidente Juan Manuel Santos, ministro estrella y una persona muy particular, un líder muy particular, porque maneja de alguna manera dos conocimientos, el conocimiento político del país, pero también el conocimiento militar. Ministro, cuéntenos cómo es ese desempeño suyo en un momento de crisis en medio de un proceso de paz, siendo usted hombre de paz y hombre de guerra. Lo más importante contarles por qué estoy aquí hoy. Hoy estamos para invitar a los colombianos, a los bogotanos, a que salgan el día domingo a honrar a los héroes de Colombia. Salgan a correr los 10 kilómetros que vamos a correr ahí desde la Plaza de los Héroes, en la zona de la Avenida El Dorado, para honrar a estos héroes de Colombia que han entregado su vida, que nos defienden, que están para protegernos. Lo hago este trabajo con mucho amor patrio, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, por supuesto en un tiempo complejo, porque los colombianos todos queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero también los colombianos queremos que esa paz llegue con dignidad y con seguridad, y son las Fuerzas Armadas la garantía de que eso pueda ser así. Nuestras fuerzas militares y de policía hoy han sido las principales arquitectos de la paz. Son quienes más han contribuido precisamente debilitando las amenazas de la violencia, y lo tienen que seguir haciendo para que los colombianos se sientan más tranquilos. Y con esa confianza podemos trabajar felices de la mano, hombro a hombro, de nuestros militares y policías. Ministro, ¿hoy qué reporte se tiene de lo ocurrido en Buenos Aires? ¿Qué pasó? Pues lamentablemente allí llegaron de manera leve una estructura terrorista de las FARC, ahora de una tormenta eléctrica muy fuerte. Llegaron los que se conocen como pisasuaves, se infiltraron en un campamento, lanzaron múltiples granadas hechizas, con ello violando el derecho internacional humanitario, y causaron, por supuesto, estas muertes de personas que estaban en total estado de indefensión, durmiendo, en fin. La reacción de las tropas impidió que ocurrieran cosas más graves. Se encontraron abatidos luego 2 de esos terroristas, armamento, y obviamente comenzó luego una operación de persecución de estos delincuentes. Bueno, ministro, estamos en un proceso de paz. La contraparte, en este caso, que es la guerrilla, dice que habían operaciones ofensivas en la zona, que de alguna manera se inició presencia militar activa desde el martes pasado. No hay contraparte aquí. Aquí hay unas fuerzas legítimas del Estado y unas organizaciones delincuenciales a las que se les está dando la oportunidad de desmovilizarse y de reintegrarse a la sociedad colombiana. Las fuerzas militares y de policía tienen la obligación constitucional de estar en todo el territorio nacional, de proteger a los colombianos y de sí ir a quitarles sus negocios de narcotráfico, ir a quitarles sus negocios de minería criminal e ir a afectar sus actividades de extorsión y de constreñimiento a la población civil. Por eso es que las Fuerzas Armadas tienen que estar en todas partes. Aquí no hay un dilema de si tienen que ir o pueden ir o no pueden ir nuestras fuerzas militares. Tienen que ir a todo el territorio nacional. Y esta gente lo que hace es aprovechar una situación, atacar levemente, causar esta muerte, romper un cese al fuego unilateral, que es una cosa que ellos habían decidido. Como dicen, allá ellos. Pero lo que sí han visto es la reacción del pueblo colombiano, y irán sintiendo como corresponde las acciones que siempre han sentido de nuestras fuerzas militares y de policía. Se reactivan los bombardeos. ¿Cómo va a ser esto y de qué manera? Pues actuando con la misma legitimidad y profesionalismo que han actuado siempre nuestras Fuerzas Armadas
cuando han tenido a su disposición estas capacidades. Ministro, hay descontento dentro de la tropa, hay militares que de alguna manera pues no están de acuerdo con el proceso de paz. ¿Cómo, digamos, maneja usted esa situación, el inconformismo de los militares dentro? Yo lo que creo es que nuestras Fuerzas Armadas son los principales arquitectos de la paz, son los que más hacen por esto. Lo que seguramente muchos desean es que esta paz llegue, pero que sea una paz real y permanente para los colombianos, y seguramente eso es lo que está en el espíritu y en el alma de todos nuestros militares. Yo creo que hasta hoy nadie puede dejar de reconocer cómo nuestras fuerzas militares son las instituciones más disciplinadas, cumplen cada orden que el presidente de la República ha dado frente a las decisiones que de una u otra manera se han venido dando por parte del presidente para que avance el proceso de paz. Entonces, quienes quieren poner a las Fuerzas Armadas como enemigas del proceso de paz están totalmente equivocados. Por supuesto que aquí hay opiniones, pero no hay deliberación, y eso es lo más importante: disciplina absoluta y cumplimiento a las órdenes del gobierno. ¿Cómo alcanzar la paz finalmente, ministro? Como lo hemos venido haciendo, degradando a los grupos criminales, generando más seguridad, dándole más confianza y tranquilidad a los colombianos. Ok, declaraciones para Narda Gómez del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Sigamos con el tema con el doctor Germán Navas. Mire, doctor Germán, ayer en el caso de la yidis política, de la condena a los ministros, etcétera, etcétera, estamos pensando, usted que es abogado, háganos claridad, porque nosotros en nuestra supina ignorancia en materia de leyes no tenemos ni idea. Aquí podría ser posible, por lo menos éticamente, si no judicialmente, la figura de que hay unos autores materiales de ese delito. Por un lado Yidis, que bailaba, y por el otro lado los ministros, Sabas y compañía. ¿Se puede consolidar, aunque sea teóricamente, la condición de autor intelectual? Es que tiene que haberlo. Mire, no nos digamos tonterías, Antonio, porque los colombianos somos dados a ofendernos, pero no a hablar con franqueza. No es nombrarle a mamá a nadie, sino decir, tu mamá hizo tal cosa decentemente. Aquí lo que hay que decir es que lo que Yidis hizo, por petición de Sabas, de Velázquez y de Palacio, beneficiaba a alguien. Ese alguien era el señor presidente Uribe, que aspiraba y quería su reelección. Entonces, no se iba a hacer a espaldas de él, se iba a hacer con el consentimiento de él, porque en ningún momento se dijo que Uribe no quisiera su reelección. Jamás llegó una solicitud al respecto. Él estaba feliz. Y los que estaban apoyándolo a él decían que era la salvación del país, era la reelección de Uribe. Entonces, obviamente, esto se orquestó por alguien. Ese alguien tiene que responder. Ahora, yo tuve oportunidad de leer el librito que escribió doña Yidis Medina, y cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Lo cuenta exactamente lo que pasó en Palacio, quiénes intervinieron. No hay ninguna exageración ni mentira en lo que ella dice a su juicio. No, es más, cuando a mí me dijeron que el libro había salido, yo esperé que hubiese una diatriba contra mí, contra Navas Taleno. No, aquí ayer hablaba muy bien de usted. No, al contrario, usted dijo que me tenía mucho respeto y que yo cumplía con mi deber. Me extrañó porque normalmente... ¿Usted le recusó? Quien ha pagado un delito como consecuencia odia al denunciante. Esta señora hizo un examen, yo no. Perdón. No dijo. Doctor Germán, ¿qué opinión tiene usted de las fotografías de Yidis en pelota en Soho? No, le quiero decir, no las he visto, realmente no. No las he visto, bueno, allá fue, lo hizo, ¿no? A ver, Ana María. No, y Bruno. Ah, bueno, muchas gracias. Mire, esa fotografía del caso Yidis, ¿cierto? Registrada en su libro, y lo de Teodolindo Avendaño, es una fotografía de una cosa parcial que ocurre en la práctica política, que es la transacción. Vota por mi proyecto y vas a tener beneficios. O yo le voto, ¿cierto? Del otro lado, la concusión, pero si me da, ¿sí? En este caso específico del articulito y de la reelección segunda elección del presidente, o primera reelección del presidente Uribe, el expresidente Uribe, hubo más gente que hizo lo mismo. O sea, de la gente que votó a favor, ¿cierto? O incluso algunos que pudieron votar en contra fue porque no les dieron, ¿sí? O los que votaron fue porque también les dieron. Entonces, a veces salen involucradas personas, no todas, algunos,
¿cierto? Que pueden servir de escarmiento, pero ¿cómo hacer para que esa práctica generalizada de la transacción deje de ser cundida en el país? Por eso depende de los colombianos. Cuando los colombianos dejen de vender su voto y voten por gente decente, con gente que compre con su obligación, ¿está bien? Pero como al colombiano parece que le gustara el político pícaro, porque no es sino que los medios de comunicación denuncien las fechorías de alguien que aspira a una elección para que salga elegido. Sí. Ahora, usted tiene razón, se sigue dando ese fenómeno de Yidis, pero de otra forma, ahora lo llaman mermelada. Usted quiere que yo le ayude para el puentecito de su región, pórtese bien en este proyecto y listo. No le dicen nada más. Si usted no les vota como ellos quieren, No hay puente. simplemente no hay mermelada. Y lo siguen haciendo. Y los ministros siguen haciéndolo. A mí lo que me da risa es la doble moral de este gobierno. Criticaron en días pasados a unos magistrados porque estaban en el Congreso de la República tratando de defender su posición, y es válida, explicando escándalo. Eso es. Pero cuando son los mismos ministros, Todo el gobierno ya. mire, cada vez que se habla del fuero penal militar, ya que salió este señor ahí, a mis desayunos, atenciones para que vayamos a desayunar al ministerio. Yo digo, ¿y no es acaso lo mismo que hacen los otros? Lo peor. Es lo mismo. Claro. El ministro de Hacienda cada vez que quiere golear a los colombianos con el presupuesto, con más impuestos, invita a los parlamentarios, les da un desayuno hasta... Dice que no es muy ¿Está bueno. bueno? ¿Ah, no? No, que es que no es Ni bueno. eso. De allá los adoban y terminan votando todo contra pues, las reformas tributarias que ellos quieran. Todo terminan haciéndolo allá. Entonces, Venga. en el caso de Gigi y Tío Lindo fue que fue tan notorio el viraje que dieron ellos que ahí me despertó sospechas. Y me atreví a denunciarlos, digo me atreví porque me decían a mí, mis compañeros, que en la historia del Congreso nunca se ha dado el fenómeno de que un parlamentario denunciara a otro. Tan abiertamente. Claro. Venga, No, doctor es que Navas. yo no llegué a encubrir a nadie. Sí, pero también Ellos estudiamos. saben muy bien. Ustedes recuerdan que una vez denuncié a 86 parlamentarios. De ¿recuerdan? tacazo. Sí. Después la Corte hizo una maniobra que no había, pero de frente. Venga, doctor Navas, es que tengo curiosidades legislativas, pero particularmente de su paso por la universidad a la cual hoy ha hecho tanta referencia. Y es que tengo una duda metódica. Un número muy importante de funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe está en la cárcel y o está investigado por cometer delitos, todos ellos relacionados con la función que tenían a cargo durante ese gobierno y todos ellos relacionados con el plan de gobierno que venía directamente desde presidencia y las órdenes que recibían desde presidencia. Mi pregunta va puntualmente a, uno ve que a Piedad Córdoba la inhabilitaron por 15 años para ejercer política, que a Gustavo Petro lo amenazaron con otro tanto, que a Fajardo lo amenazan con tanto. ¿Hay alguna posibilidad, dice uno, que en tanto se usa el gobierno y el poder para corromper a quienes se dejan corromper, pero además para cometer delitos, uno podría ser considerado una persona peligrosa para ejercer el poder y en tal sentido ser inhabilitado? Lo ideal sería que esa comisión que se inventaron de absoluciones cumpliera con su deber y llamara a los que están sindicados a responder. Y si hubiera mérito, les inicien los juicios respectivos. Pero usted sabe que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara hay N investigaciones contra este presidente y los expresidentes y los otros y no han hecho nada. Sí, por eso a uno le preocupa que haya tanta gente buscando en este momento en la reforma que lo aforen, porque los Claro. aforados parece que se volvieron impunes. El aforo era una garantía de que el juez iba a ser imparcial, pero ahora parece que el aforo es una garantía de que el juez no va a hacer nada. Eso es lo que yo siento, Antonio, Claro. perdónenme, con los que todos quieren ser aforados. Lo ideal sería que en el caso del expresidente hubiese ya respondido y aclarado su situación. Sin ofender a nadie, sino simplemente presentarse como cualquier ciudadano a dar las explicaciones que de él se quieren. Pero yo no veo ese día muy cercano. Realmente soy No lo ve escéptico. así usted, ¿no? Soy muy escéptico. Yo trabajé como juez también. Claro. Entonces, Oiga, yo sé lo doctor que es Germán, eso. pues muchísimas gracias por haber venido una vez más al primer café.
¿Sabe qué? Pero la próxima vez me da el café con huevos pericos para desayunarme. Ah, no, eso es Marroco, el camarógrafo. Eso es en el Ministerio de Todo Defensa. tipo de huevos. ¿Sabe qué? Se está cumpliendo hoy un año de la muerte de Gabriel García Márquez. Hay un periódico en Medellín que tituló simpáticamente Un año de soledad, de que el país no tiene a Gabo. Entonces vamos a hacer una pausa y lo convido. Usted y yo somos de la misma generación, sí, tal vez. Yo soy sí. mayor que usted. Gracias, señor. ¿Usted se acuerda de esta canción? ¿Se acuerda de Los Hispanos? Jiménez de Quesada. Hispania.